estuve fuera 2 fines de semana, bueno, saber si 2 fines de semana. Nos fuimos día miércoles. Yo le estaba haciendo cuentas a mi esposa, yo prediqué 14 veces en 9 días. Estaba predicando 2 veces aquí, una vez allá, de ahí salía de ahí, llegaba luego la otra noche, estuvimos en Edmonton, en Calgary, en Portland, estuvimos en Kennewick, estuvimos en Yakima, 5 lugares predicando la palabra. Y la necesidad que uno hay, hermano, mire, es tan tremenda la necesidad que el pueblo tiene de oír la palabra que nosotros, el Señor, nos está dando. Mire, yo voy y le digo, Señor, dime, y yo me pongo a revisar, mire, todos los temas que desde el año 2008 el Señor me empezó a dar. Digo, Señor, ¿qué tema le vamos a compartir a esta gente? Porque hay tanto que hablar. Y cada vez que el Señor nos da un tema, la gente queda bendecida. Y yo sé que de este lugar Dios nos ha estado preparando, y Dios está preparando corazones para que sean de este lugar los que salgan para ministrar. Los hermanos me dicen allá, hermano, ¿por qué no nos envía un hermano de allá? Pues gloria a Dios, le vamos a enviar a uno, ¿verdad? Pero no es fácil, no es fácil decir, heme aquí, Señor. A Moisés le costó, Josué tuvo miedo y el Señor le dijo, sé valiente, sé valiente, sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero yo le agradezco porque sus oraciones nos han fortalecido, sus oraciones nos han dado fuerzas para seguir adelante, aun cuando hemos visto adversidad, porque no todo es bonito, hermano. Hay cosas que vienen a nuestra vida que nos hacen pensar realmente en la necesidad que tenemos de estar más cerca de Dios. Pero gracias a usted por sus oraciones, sus cuidados con mis hijos, mi familia, hermano, yo se los agradezco con todo mi corazón, amén. Lo otro que quiero hacer es recordarle, hermano, que tenemos un retiro. Estamos ya aproximadamente a 2 meses. Hoy tenemos fecha 7, el retiro estará empezando el 6 de julio y por lo tanto todos tenemos algo que hacer. Así que si usted no ha oído nada, no es porque nosotros no lo hayamos dicho, sino que porque posiblemente estemos esperando algunas cosas. Pero yo le dije el día viernes, hay hermanos que van a necesitar hospedaje porque vienen días antes del retiro para estar acá con nosotros y que necesitamos hospedarlos. Yo desde ya conté con su casa. Así que si usted me dice que no, entonces yo lo quito, pero yo ya lo tengo apuntado a usted para que usted nos haga favor de prestarnos, que sea una cama inflable ahí para que los pongamos en su cocina o en la sala. Mejor en la sala, que en la cocina no se quede ahora en la refri, entonces nos dejen sin. Pero yo necesito la colaboración de todos. Por ejemplo, vienen de Kennewick, vienen 12 hermanos que van a llegar el día miércoles y se van a ir el día martes, y el retiro empieza jueves y se acaba domingo. Entonces yo necesito buscarles un lugar donde hospedarse. Aparte de eso, por la alimentación, pues ellos van a salir a ver dónde comen, ¿verdad? Y sería bueno que por lo menos el desayuno, pero usted no está bajo esa obligación. Yo lo que necesito nada más es que usted me dé un lugar donde podamos hospedarlos. También, gloria a Dios. Entonces mandamos al hermano José Luis al garage y los hermanos se quedan en su habitación. Pero yo necesito que nosotros, hermano, tomemos conciencia con respecto a esto. Dice que en aquel entonces hubo gente que hospedaron siervos sin saber que hospedaban ángeles, ¿verdad? Dios nos va a bendecir por eso, y Dios nos está bendiciendo, no que ya nos está bendiciendo. Esto que Dios nos ha permitido hacer es para, hermano, beneficio de nuestras propias vidas. Hay algo que Dios ha estado trayendo sobre nosotros, ya no es algo nuevo, pues porque ya este es nuestro tercer retiro, pero necesitamos entonces que primeramente que usted logre apartar las fechas para esas actividades, por lo menos el día viernes, porque el día jueves el servicio empieza en la noche, entonces es la inauguración. En la noche pues los que trabajan pues sí tendrían que organizarse con respecto a eso, pero de ahí el día viernes, sábado y domingo, pues el viernes sería el único día laboral, tal vez sábado por los hermanos que sí trabajan sábado, ¿verdad? Para que nosotros nos programemos. Se lo estoy diciendo con 2 meses de anticipación, para que usted me haga favor de hacer eso, amén.
que tengamos apartadas las fechas. Ya le dije del hospedaje que vamos a necesitar, y también vamos a necesitar, hermanos, que nos ayuden con un poco con la transportación, porque pues sí se va a necesitar el movimiento, aparte de las actividades que aquí tenemos, como por ejemplo ir a rentar, traer el equipo, llevarlo al local, organizar, ordenar, todo eso tendríamos que hacerlo nosotros el día jueves en la mañana. A las 8 de la mañana ya está abierto el local para que nosotros podamos llegar y empezar a colocar las cosas para que a las 6 de la tarde nosotros demos inicio a la actividad. Amén. Así que apúntese, ¿verdad?, con nosotros para ver en qué puede usted ayudar y nosotros lo tengamos en cuenta. Amén. Entonces tenemos esa actividad también. Recuérdese que hemos estado trabajando con actividades extra iglesia, que son las barbecues, los almuerzos, y gracias, hermanos, por su aportación, por su colaboración. También al principio del año pasado, cuando hablamos del retiro, hablamos con respecto a una cuota, y yo les agradezco a todos los hermanos que han estado aportando, que han estado colaborando. Es algo que yo le digo al Señor, pues aunque seamos pocos, pero yo veo cómo tú bendices a aquellos que se han preocupado por tu obra. No es mi obra, hermano, esto no es cuestión del hermano Brian, porque hoy yo podré estar acá, mañana quién sabe, pero la obra es de Dios, y lo que Dios empieza, Dios lo termina. Así que yo les agradezco, hermano, el hecho de que ustedes aporten, les repito, y como dijo el hermano Marcos, gracias por la revelación que Dios nos ha dado por nuestras aportaciones, pero esto que nosotros hablamos fue encima de toda aportación, porque usted sabe que las aportaciones, sus ofrendas y sus diezmos van a la iglesia. Lo que hemos platicado acerca de lo del retiro, pues iba para el retiro o va para el retiro, pero no es para que el pastor salga de viaje, perdóneme, pero no es para eso. Amén. Y yo sé que Dios en su momento me proveerá a mí para mi viaje, ¿verdad? Pero no es para eso. Entonces hemos estado trabajando con respecto a las actividades extra iglesia para recaudar fondos para que nos sirvan en lo que necesitamos. Por ejemplo, hay que rentar un equipo de sonido, porque se va a llevar el equipo de sonido para aquel lugar, instrumentos, hermano. Se tiene que rentar una pantalla, un proyector, tantas cosas que hay que hacer, que pues los que ya hemos estado involucrados en esto pues ya sabemos. Así que yo le insto en el nombre del Señor y le bendigo por lo que usted ya hizo, pero le insto a que lo siga haciendo. Amén. Así que son esas cosas que quería platicar con usted. La próxima barbecue me parece que es mayo 20, que vamos a estar acá. Entonces yo le pido por favor que la hermana Nina, que está encargada, va a darle tickets y los que usted pueda vender. Nosotros sabemos, mire, lo que ha pasado solo Dios lo puede hacer, hermano. Yo le dije a mi esposa, estábamos ausentes cuando fue la barbecue esta vez, y le digo, no es por nosotros, hablándole de ella y yo, no es por nosotros, es porque Dios es grande que las cosas suceden. Porque al final ni estábamos nosotros acá, pero Dios nos bendijo, Dios nos respaldó, fue algo grande lo que Dios hace, ¿verdad? Y por lo tanto yo espero que todos colaboremos y que nos hagamos partícipes también de estas actividades. Amén. Entonces eso será para el día mayo 20. El próximo sábado, hermano, a las 10 de la mañana, necesito reunirme con algunos hermanos. Yo les voy a decir quiénes, porque necesito platicar de unos asuntos acá en la iglesia. Entonces esté pendiente que yo le hable para que nos reunamos el próximo sábado acá. Yo necesito platicar con algunos hermanos de algunas cosas que respectan a la obra del Señor. Y nada más. Amén. Bueno, entonces póngase de pie y vamos a orar. Ya tomé, ¿qué? Vamos a ver, 15 minutos, hermano, para darle estos anuncios. Vaya, ya me tiene contado, hermano José Luis. Gloria a Dios. Pero para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por el privilegio que tú nos concedes de poder, Señor, estar en tu casa
para ser instruidos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tus maravillas, por tus prodigios, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Hoy rogamos, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, reconociendo la necesidad que hoy tenemos, Señor, de oírla, Señor, reconociendo la necesidad, Señor, de ser instruidos, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú hables a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, pues, tome su lugar. Veía un pasaje que me llamó mucho la atención, y este es el pasaje de segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 10. Dice la palabra de Dios, yo se lo voy a leer acá, no lo puse ahí porque estaba ya anotándolo ahorita que estaba ahí sentado, pero dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2:10, especialmente a los que andan tras la carne. Aquí empezó Pedro y dijo, vamos a hablarle a aquellos que andan en la carne. Especialmente aquellos que andan en la carne, en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Usted ha oído alguna vez de ese pasaje, ¿verdad? Pero está hablando aquí con los que andan en la carne. Pero luego en el versículo 14, que es el que me llamó la atención, hace referencia nuevamente a ellos y dice, son seres malditos, cuyos ojos no pueden mirar a una mujer sin desearla, seres insaciables de pecado, que seducen a las almas débiles y cuyos corazones solo conocen la codicia. Bueno, entonces veía esto porque, hermano, me ha llamado mucho la atención el hecho de que cuando nosotros ministramos, bueno, los que tienen la oportunidad o han tenido el privilegio de estar ministrando acá, cuando nosotros hablamos podemos realmente observar o discernir por medio del Espíritu la necesidad que hay en el corazón de mucha gente. Yo le voy a explicar esto de esta manera. Hay momentos en los que cuando me estoy preparando un mensaje, el Señor me está hablando y me está dando algunos versículos, inmediatamente vienen a mi corazón pensamientos como o esto es para la hermanita, o lo que la hermanita o el hermanito está pasando, o esto es lo que está sucediendo. Pero resulta que cuando venimos al servicio, lo que en un momento pensamos, o tal vez estábamos creyendo que esa persona iba a venir, no vino. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿será que era de Dios o no era de Dios? Pero lo cierto es que sí es de Dios, porque cuando venimos acá nos damos cuenta de la necesidad que hay en mucha gente de oír esta palabra, y que tal vez no era para el que nosotros pensábamos, sino que era para el que vino, para el que sí atendió, para el que sí vino a la iglesia. Y entonces me llama la atención porque Pedro, cuando estaba hablando, estaba haciendo énfasis en la gente que anda en la carne. Y entonces está hablando acá de esa gente y da una descripción, hermano, de ese tipo de gente. Pero el problema más grande que Pedro estaba viendo en ese momento es que esa gente venía, dice acá en el versículo 14, y seducían a las almas débiles. Entonces el problema, y mire, Pedro, cuando lo estaba hablando acá, lo estaba hablando dentro de la iglesia, y él le conversaba y él hablaba y decía, miren, estas son las características de un carnal. Así lo ponía Pedro. Y entonces ahora viene y dice Pedro, el problema que yo veo, no tanto del carnal, pues al final ellos ya tomaron su decisión, sino que lo que pasa es que vienen y contaminan, vienen y seducen a los débiles. Y entonces cuando yo empecé a buscar en algunas otras versiones ese mismo pasaje, no dice débiles. En algunas versiones dice inconstantes, otras versiones dice poco firmes, otras versiones dice gente que no cree mucho en Dios. Mire cuántas cosas nosotros podemos hablar de un débil. Entonces el problema que ha estado sucediendo dentro de las iglesias o dentro del cuerpo de Cristo en general, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, la amada, es que se han infiltrado, y ese era el temor de Pedro, que se ha infiltrado gente que viene, hermano, carnalmente, pensando carnalmente dentro de la iglesia. Y el problema que hay, el problema no son ellos.
El problema es que ellos seducen a aquellos, porque el débil presta mucha atención a todo lo que está pasando. Pide consejo a un carnal, que lo que va a pasar si lo que de la carne es, mire, lo que nosotros conocemos como la carne, como lo carnal nuestro, lo único que nos va a llevar es al mal. Entonces el cuidado que hoy tenemos que tener dentro de la obra, dentro del trabajo que Dios nos mandó a hacer, a cuidarnos de los carnales, porque serán ellos los que van a terminar seduciendo a los débiles. Ahora bien, yo entiendo que dentro de la iglesia hay gente ya más madura, pues. Hay gente que ya entiende. Hay gente que ahora, como decimos nosotros, no le estarán dando a tole con el dedo tan fácilmente. Pero cuando nosotros vemos este tipo de problemas, hermano, yo puedo pensar en algunas cosas. Entonces quiero mostrarle este pasaje. Ay, no sé si salió todo ahí, pero mire pues. Yo no me recuerdo aquí de la cita, pero está hablando y dice cuando Pablo venía y fortalecía a los hermanos. Dice que salía fortaleciendo los ánimos de los hermanos, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones ustedes entren en el reino. Y entonces cuando habla con respecto a esto, está hablando de un fortalecimiento. Porque lo que Dios a nosotros nos está mandando a hacer es a que fortalezcamos. Mire, cuando la Biblia habla de que los débiles siempre los vamos a tener dentro de nosotros. Ahora siempre va a haber gente débil. Pero en la medida en que nosotros vamos preparando a la iglesia, necesitamos irla fortaleciendo en su fe. Tenemos que ir fortaleciendo al débil para que no sean ellos presa fácil para los carnales, para los que andan pensando solamente en la carne. Pero cuando nosotros encontramos, hermano, en la Biblia pasajes en los cuales nos muestra la manera como el enemigo opera con respecto a los débiles, no solamente va a tener que ser a través de un consejo, de una palabra de alguien que viviendo en la carne dijo algo. Porque no, usted y yo fuimos llamados para ser gente espiritual, no carnales. El problema es que en la carne, hermano, siempre se anda entrometiendo, la carne siempre anda entrando. Y el problema es que cuando nosotros, aún parados aquí al frente, hablamos de la carne, terminamos enfermando, terminamos debilitando más a un débil, a un inconstante, a uno que no cree, a uno que está poco firme, a uno, hermano, mire, todas las descripciones del débil. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos parados aquí al frente o cuando nos toca que hablarle a otra persona, de hablar palabra que sea palabra de Dios, de decir cosas que sean de Dios y no estar seduciendo las almas débiles como Pedro lo estaba analizando. Pero entonces yo quiero hablarle acerca de esto, fortaleciendo a los débiles. Dice este pasaje de Deuteronomio capítulo 25 y versículo 17: acuérdate de lo que hizo Amalec. Este pasaje ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban tras de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo, no lo olvides. Pero aquí le está hablando el Señor, hermano, mire, a Moisés, porque era él el líder, el encargado de tener cuidado de eso. Y entonces le está hablando aquí, le dice: recuérdate de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban tras de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Bueno, entonces mire, ese pasaje lo hemos analizado desde muchos puntos de vista, pero yo me voy a detener acá. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo que usted y yo necesitamos hacer es un trabajo en el cual vamos a tener que despojarnos de todo peso, de toda carga, de todo cansancio. El problema acá que el Señor le estaba diciendo era
que en un momento Amalek había desbaratado la retaguardia donde iban los débiles, pero eso ya lo entendimos, que los débiles siempre los vamos a atender. El problema ahí fue que Moisés estaba cansado y trabajado. Y cuando hay un pueblo, hermano, o hay un líder, o hay una persona que está cansada y trabajada, el problema viene a ser es que se empieza a descuidar de los débiles, empezó a descuidarse de los débiles. Y por eso es necesario que si nosotros estamos siendo llamados a hacer una obra, hermano, delante del Señor, en la cual nos han llamado para administrar o para tener cuidado de los débiles, es necesario que nosotros quitemos de nuestra vida todo cansancio. Por eso era que Pablo, cuando hablaba, él iba y decía fortaleciendo a los hermanos, decía, pero ¿cómo los fortalecía? Fortaleciéndolos en sus ánimos, recordándoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino. ¿Cómo así que vamos a fortalecer al hermano diciéndole que es necesario que pase por pruebas? Sí, el problema es que a veces, no a veces, la mayoría de los casos estamos pasando por pruebas. Y cuando oímos a una persona como las que Pedro describió, entonces lo que la persona viene, como está pensando en la carne, luego viene a pensar que lo que nos está sucediendo es porque algo hicimos nosotros, estamos bajo juicio, bajo maldición, saber ni qué hechicería nos hicieron, hermano. Entonces la gente empieza a debilitarse más. Pero lo que Pablo estaba tratando de decir en ese momento, cuando decía que era necesario fortalecer a las personas, a los hermanos, era diciéndoles: no te preocupes, porque necesario es que tú pases por todo eso, que tú estés pasando por las pruebas para que tú puedas heredar. Pero ahora bien, yo no puedo fortalecer a alguien si yo estoy cansado, si yo estoy trabajado. Usted no puede estar fortaleciendo a nadie. Yo sé que muchas veces nos toca que sacar fuerzas de donde no tenemos, hermano. En el caso, en la familia, mire, a mí me ha pasado. Yo no sé si a usted también le ha pasado, pero me imagino que sí le ha pasado. Hay momentos en los que nosotros nos tocan que dar palabras de ánimo, palabras de aliento a otros, cuando que realmente el que necesita las palabras de aliento somos nosotros. Hemos estado desanimados, hemos estado cansados, hemos estado trabajados, hermano. Hay momentos en los que pensamos tirar la toalla y decir ya no más, pero en ese momento se apareció un débil. Y usted, como es de los espirituales y no de los carnales, entonces a usted le toca que fortalecerlo. Ahora bien, ¿cómo le voy a hacer yo? Pues si el que está necesitando soy yo. Entonces viene el Señor y nos fortalece, hermano, de tal manera que podemos nosotros entonces dar palabras de aliento, dar palabras de ánimo a aquel que se ha estado sintiendo débil. Pero ¿qué pasa? Mire, por eso que Pablo, cuando hablaba, decía: si yo los entristezco a ustedes, si yo los pongo triste con las noticias que les vengo a dar o con la palabra, ¿quién después me va a alegrar a mí? Entonces es necesario que en este tiempo todos seamos fortalecidos. Yo necesito ser fortalecido. Usted necesita ser fortalecido en su ánimo, en su fe. Necesitamos ser fortalecidos. Y tal vez en este momento, ahorita como estamos acá yo predicando, tal vez el que esté necesitado soy yo. Pero resulta que a mí el Señor me puso acá para que entonces yo le diera a usted una palabra de aliento, porque yo sé que van a haber momentos en los que yo voy a estar débil, y entonces el Señor le va a dar a usted palabras de aliento para el pastor. Pero lo cierto es que todos nosotros en este momento necesitamos que Dios nos fortalezca, porque ciertamente Amalek se ha levantado en contra de la iglesia, del pueblo de Dios. Y Amalek es figura de la carne. Por eso es que Pedro, cuando hablaba, describía a esa gente y decía: el problema, hermano, no es que los van a venir a hacer pedazos aquí. No, lo único que necesitan es meter una palabra, un consejo mal dado, hermano, o unas palabras dadas en la carne pueden hacer muchos estragos en la vida espiritual de una persona. Entonces nosotros debemos de empezar, hermano, a ser fortalecidos para que no seamos como los débiles. Yo estoy hablando con gente espiritual. Yo no estoy hablando con carnales hoy, porque de los carnales ya el Señor tendrá que hacer algo con ellos. Por eso que Pedro, cuando les habla, son seres malditos, porque vienen a seducir a las almas débiles.
Pero como nosotros somos espirituales, entonces eso no quiere decir que no tengamos momentos de debilidad. Hay momentos en los que vamos a estar débiles, hermano. Entonces necesitamos palabras de un espiritual para que nos dé aliento, para que nos dé ánimo. Por eso yo le decía en una ocasión a los hermanos predicando, no se trata nada más de poner a cualquiera al frente. No se trata nada más de decir, mire, como no vamos a estar agarra aquí, pum, pum, ting, marín de dos pingüey, aquí lo vamos a poner. No es así, mi hermano. Sino que tenemos que tener mucho cuidado de que estamos, y que la gente que habla, que diga cosas en el espíritu. El problema mire, si Pedro se topó con ese tipo de gente, Pablo también lo tuvo. Cuando en aquel momento Pablo llega, hermano, a Galacia y empieza a predicar el evangelio, y la gente que estaba tremenda, pero resulta que empezaron a oír a los carnales. Y cuando Pablo regresó les dijo: Gálatas insensatos, ¿y a ustedes quién los sedujo? ¿A quién le prestaron oído? Porque empezaron en el espíritu y estaban terminando en la carne, porque se toparon con ese tipo de gente. Por eso hoy en día nosotros, hermano, ya le repito, fuimos llamados para fortalecer al débil, no a debilitarlo, porque los únicos que debilitan son de la familia de Amalek. Y si lo ponemos como lo puso Pedro, carnales. El carnal lo que anda haciendo es cómo seducir cómo seducir las almas. Y si usted quiere leer, ya le dije, segunda de Pedro capítulo 2, me parece que era que leímos, lea la descripción de lo que ahí dice. Lo cierto es que aquí Moisés necesitaba prestar atención y le dijeron: mira lo que pasó ya, esto te pasó, descuidaste tu retaguardia porque estabas cansado y porque estabas trabajado. Y lo cierto es que Amalek no tuvo ningún temor, como no tiene temor de Dios. La gente no tiene temor de Dios. El carnal no tiene temor de Dios, no importa. Mire lo que dice Pedro: se ponían a hablar en contra de los personajes angélicos. No sentían temor el faltarles a la autoridad. Entonces tenemos que tener cuidado. No tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, oiga bien, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que poseas, borrarás la memoria de Amalek. Pero usted necesita estar descansado. Yo necesito reposar. Yo necesito estar descansado, tranquilo. Porque es Dios el que va, Dios es el que va a obrar. Pero no por eso tenemos, hermano, como Dios es como de Dios es la obra, hay que ver a Dios cómo le hace. No, el Señor va a decir: pero tú tienes una responsabilidad. Versículo 18 de Deuteronomio 25. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban tras de ti cuando estabas cansado, trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Bueno, de eso ya le hablé. Pero interesante, porque en el capítulo 17 y versículo 9 del libro de Éxodo dice: y dijo Moisés a Josué, y es aquí donde yo quiero entrar: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Bueno, ese pasaje usted ya lo ha leído anteriormente. Pero como Amalek siempre sigue haciendo estragos, y la orden que Dios le dio a Moisés fue que acabara, hermano, y que borrara de la memoria de todo el pueblo Amalek, que de una vez quedara arrasado. Entonces para eso levantaron a un hombre, Josué. Pero a Josué le dijeron: escógenos hombres, escógenos varones.
Gente que esté dispuesta a salir, a ponerse, hermano, en la brecha, en el camino y decir hasta aquí no más. Gente que esté dispuesta a confrontar en el espíritu aquel que anda seduciendo las almas. Mire, hoy nosotros, hermano, tenemos un grave problema. Y algo de lo que cuando yo siempre lo he visto, hermano, yo no sé, pero algo que he visto de esta cultura, hermano, de la cultura, hablando de los canadienses, no hablando mal, no voy a hablar mal de ellos porque esos nos han bendecido, hermano. Mire lo tremendo de esto. Ellos lo pueden ver a usted en la calle, usted se hizo pedazos, hermano, pero no se meten. Hay gente que tiene su casa, hermano, y han pasado los años y no conocen a su vecino. Pero de donde yo soy, uno no ha llegado ni siquiera a la vecindad y ya lo conocieron. Porque en todo nos gusta estar metidos, hermano. Mire, yo voy allá y mire, un accidente que pasó del otro lado del carril y el tráfico parado en este. ¿Por qué si el accidente fue de allá, no fue aquí? Porque todos se bajan de los carros para ir a ver qué fue. Se lo pongo de esa manera. ¿Sabe cuál es el problema ahora de la iglesia? Que estamos viendo lo que está sucediendo y nadie dice, como no es conmigo, hay que ver a él cómo sale. Pero a Josué le dijeron, escoge varones, porque vas a tener que salir a pelear contra Amalek. Y ya le repito, Amalek tipifica la carne. Vas a tener que levantar hombres en el espíritu. Es una batalla espiritual, que van a estar dispuestos a pararse en la brecha y a decir, momento, hasta aquí llega. Pedro no tuvo ningún problema en hablarle. Ustedes son carnales, ¿por qué? Porque no pueden ver a una mujer que se va pasando al frente porque ya la desearon. Gente, hermano, llena de codicias, gente llena de avaricia, no les importa, no tienen temor de Dios, le faltan a la autoridad. Vea usted las descripciones del carnal. Pero entonces a Josué le dijeron a través de Moisés, vas a tener que buscar varones, vas a tener que buscar hombres, porque vas a tener que ir a pelear contra Amalek. Y lo bueno es que no te vas a preocupar, porque allá en la cima del monte yo voy a estar, y voy a estar con mi mano, y en mi mano va a estar la vara. Y nosotros conocemos ese pasaje, porque cuando las manos de Moisés caían, entonces, hermano, Amalek prevalecía. Pero cuando me pongo a ver esto, yo digo, Señor, gracias porque nos llamaste a nosotros a pararnos en la brecha y a extirpar toda actitud carnal del pueblo. No podemos nosotros, hermano, hacernos de la vista gorda o de los oídos sordos cuando empezamos a oír o empezamos a ver actitudes dentro del pueblo. ¿Sabe por qué? Porque si no, eso va a causar un grave problema con los débiles. Y posiblemente usted dice, como yo ya soy maduro, pues si fuéramos maduros y espirituales estaríamos parándonos en la brecha. Eso a mí no me afecta, como eso no es para mí. Sí es para ti, hermano, porque todos nosotros tendremos que dar cuentas. Están pasando, hermano, situaciones dentro de la obra y a veces nosotros no nos queremos ni meter en eso. Yo le tuve que decir en esta semana que pasó a unos hermanos, les dije, mira, a mí no me importa manejar 16 horas para estar acá. Para arreglar cualquier problema, porque yo sé la responsabilidad que Dios me puso. Y si la gente a la cual hemos escogido para que se pare en la brecha y para que venga a defender a los débiles, para que venga a fortalecer a la gente, no está haciendo su trabajo, entonces, hermano, no vamos a hacer nada. Imagínense qué hubiera pasado en la guerra cuando Josué sale a pelear, cuando a Josué lo envían y hubiera agarrado gente, hermano, que no estaba ni siquiera preparada. ¿Qué hubiera pasado? Pero Josué, cuando le dijeron, ok, ya los tengo, ya sé quién son, ya les puse el ojo, yo ya sé, solo estaba esperando que tú me dieras la orden, porque yo ya sé quiénes son.
Esa era gente tremenda, hermano. Y lo lindo es que estaba Moisés en la cumbre del collado y la vara de Dios en su mano. Lo lindo de todo esto es que tenemos a un Dios en lo alto, en las alturas, hermano, que ha tenido su mano extendida sobre nosotros y sobre todo aquel que esté dispuesto a pararse en la brecha. Ya no más, hermano. Miren, no podemos estar permitiendo este tipo de actitudes dentro de la iglesia. No se puede. Nos van a causar muchos problemas. A Moisés el Señor le habló y le dijo: tú los descuidaste. Estaban cansados. Estabas cansado, estabas trabajado y descuidaste la retaguardia. Bueno, pero ahora lo que vas a hacer es que vas a tener cuidado de la retaguardia. Y entonces ahora envían a Josué a pelear. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Bueno, entonces tenía gente preparada. Escogió hombres y dijo: estos son con los que yo voy a salir a pelear. Yo conozco de lo que pueden hacer. Yo sé de lo que son capaces. Y yo sé que no van a permitir que se levante cualquier carnal a dar un consejo o a hablar o a decir cualquier cosa, hermano, que no sea de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Y no se crea, fíjese que yo le digo a los hermanos, y a veces los regaño, los hermanos de Edmonton y los de Calgary. Les dije: ¿por qué no usan Facebook? Porque usan Facebook para otras cosas, pero no lo podían usar para poner un servicio. Porque yo quiero saber qué están predicando. Yo quiero saber de qué están hablando. Vamos a oírlos. Y entonces los oigo y yo digo: bueno, qué lindo. A veces me siento con mi esposa a oír los mensajes de los hermanos y qué hermoso, hermano. Aquí yo los oigo. Yo me siento contento por oír, hermano, gente que realmente que Dios en su corazón los ha estado preparando y que Dios puso también aquí en este lugar para bendición de cada uno de nosotros. A mí me bendice el que usted esté predicando, el que usted esté parado aquí. ¿Sabe por qué? Porque entonces yo entiendo que no estoy solo y que si vamos a pelear contra Amalec vamos a estar aquí juntos. Porque hay débiles, de todas maneras hay débiles dentro de la iglesia. Van a haber siempre débiles. Ahora bien, algo que necesitamos hacer es identificar, conociendo a los débiles. ¿Cómo yo sé que alguien es débil? Porque ya le describimos los carnales. Bueno, los carnales, Pedro habló acerca de eso, de los carnales. Pero ¿a quiénes tengo que yo proteger? ¿A quiénes tengo que cuidar? Y entonces mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 106 y versículo 13 en adelante. Pero pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Ardieron de apetito en el desierto y probaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, pero envió a sus almas debilidad. ¿Sabe quiénes son ese tipo de personas? A los cuales no nos mandaron a sacar de la iglesia. No nos mandaron a decirles: ahí está la puerta, cuando usted quiere se va. Porque qué bonito, hermano. ¿Acaso que fue la sangre nuestra la que fue derramada en la cruz del Calvario para que les estemos abriendo la puerta que se vayan? No fue su sangre, fue la sangre de Cristo Jesús la que trajo salvación para esas vidas. Y por lo tanto nosotros no podemos estarles abriendo la puerta, como mucha gente dice: ancha la puerta. Momento, no se vaya. No se vaya. Hay gente que algo está pasando, me voy. No se vaya. A mí no me mandaron a abrirle la puerta a nadie. Yo ahora le dije al Señor un día: si le tengo que echar llave a esa puerta, le voy a echar llave. Pero no se van. A usted Dios lo trajo aquí, no lo traje yo, Dios lo trajo. ¿Por qué se va a ir?
Entonces lo que yo sí necesito hacer, y eso es para los que estamos al frente, hermano, y los que tenemos en un momento el privilegio de estar aquí al frente, es saber identificar a esas gentes. Entonces dice acá que esta gente, mire, pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo, el consejo de Dios. Ardieron de apetito en el desierto y probaron a Dios en la soledad. Él les dio los que pidieron y entonces les envió debilidad. ¿Usted sabe qué pasa? Que dentro de la iglesia, hermano, mire, yo no soy muy partícipe de lo que la gente muchas veces dice, que dentro de la viña del Señor de todo hay. No, hermano. Hay débiles, sí hay débiles, pues, pero hay que fortalecerlos. ¿Quién es un débil? Aquel que, mire, el Señor les está dando, y a veces vemos, hermano, cómo el Señor bendice las vidas, cómo el Señor obra, pero hay gente que inmediatamente se les olvida lo que Dios hizo. Si a este pueblo el Señor los sacó con mano poderosa del desierto, les abrió el mar rojo, les puso una nube, hermano, y luego se olvidan, me voy. Gente débil. Entonces tenemos que traer palabras de aliento. Y si me tocara a mí que alentarlo a usted, hermano, o animarlo, yo tendría que decirle las palabras de Pablo. No se preocupe, si necesario es que usted haya pasado por todo lo que pasó para que usted pueda entrar en el reino. Pero ya no aguanto. Pero necesario es, hombre. Aguántese un su cachito más para que pueda entrar en el reino. Pisto no le puedo dar, pues no tengo. Pero una palabra que lo pueda fortalecer sí tengo. Por eso fue que aquel hombre que estaba parado, mire, perdón, que estaba pidiendo limosna en la puerta de la hermosa, no le dieron dinero, le dieron una palabra de aliento. Y le dijeron: oro no tengo ni plata tampoco, pero lo que tengo te doy. Así que en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y se levantó el hombre. Hermano, eso es tremendo. Pero necesitamos entonces conocer esto. Y si en algún momento nosotros estamos actuando de la misma manera que el pueblo de Israel, entonces pidámosle perdón al Señor, porque usted sabe lo que pasó. Dice que cuando empezaron a pedirle carne, el Señor les dio carne, pero la carne todavía estaba entre sus dientes y el Señor los acabó. Usted tenga cuidado. Ok, a mí me mandaron a fortalecer, a usted lo mandaron a fortalecer a los débiles. Ok, gloria a Dios, vamos a fortalecer al débil. Pero mire, hermano, forzarlos no podemos. Como dirían los mexicanos, agarrarlo del chongo no puedo para traerlo aquí, agarrarlo de los pelos, dicen ellos. Agarrarlo de los pelos no puedo para tenerlo yo aquí a usted. Pero Dios sí lo puede hacer. Y Dios tiene sus formas. Y Dios sabe cómo lo va a hacer, hermano. Y a veces por no oír el consejo, porque dice acá, no esperaron el consejo de Dios, el Señor los llevó a que quedaran tendidos en el desierto. Son los débiles. Entonces va a oír usted de gente, mire, hermano, mire, a veces yo le decía una vez a los hermanos, no necesitamos ser muy espirituales. Usted no necesita de mucha revelación para notar, hermano, en algunos hermanos nuestros cómo Dios los ha estado bendiciendo, cómo Dios ha mostrado su mano poderosa, cómo Dios ha sido bueno. No necesita usted revelación para eso, se nota. Pero ellos no lo ven y fácilmente se les olvida. Débiles. Entonces necesitamos fortalecerlos. Mire, hermano, fortalecerlos con palabras de ánimo. Hablarle a la gente y decirle, es necesario todo esto. Pero pararnos en la brecha. ¿Sabe cuál es el problema del débil? Ya lo dijo Pedro, que prestan atención al que no tiene nada, mira, al que no le importa, no tiene temor de Dios, a ese le andan prestando atención.
Entonces, para que nosotros lo protejamos, es hermano, mire, por favor, deje de estarle prestando atención al fulano. Pues ya identificamos. A veces sucede, hermano, que el débil, mire, tiene sus grandes agarrones y sus problemas, y el último que lo sabe es el pastor, porque ya se lo dijo a toda la cuadra. Todas las amistades en Facebook ya se dieron cuenta. 5,000, 7,000 amigos en Facebook ya saben de su problema. A veces ponen una carita, feeling sad. ¿Y por qué no vienen con el pastor? ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué somos así, pues, hermano? Perdóneme, ¿por qué somos así? Ya todos saben cómo usted se está sintiendo. Fortalezcamos a los débiles. Fortalezcámonos. Y para eso hay gente acá. Y Dios lo ha preparado a usted. Y Dios me ha preparado a mí. Para que en vez de estarles diciendo, mire hermano, váyase, o mira ahí está la puerta que conduce al mal, dele, dele, dele. No, hermano, pero ¿sabe qué? En las iglesias, muchas iglesias, hoy así le están diciendo a la gente. No importa cómo estés, papayito. Si querés 2, 3 mujeres, igual Dios te va a aceptar, no tengas pena. ¿Cómo que no? Dijo un predicador que, por cierto, hoy está teniendo problemas. Gracias a Dios no fue en Guatemala, fue en otro lugar y no le voy a decir quién. 4 mujeres tengo, dijo, en el púlpito. Tal vez el hermano Lenison sí lo conoce, pero sí fue en El Salvador. Desde un púlpito, hermano. ¿No le da pena decirle a la gente así? Y digo, wow. Bueno, pero bueno, no será aquí. Amén. Porque a mí me mandaron a pararme en la brecha. Si alguien está mal, yo voy a decirle, hermano, mire, por favor, ¿sabe qué? Mire, ¿sabe qué? Tuve que ir a hacer unos asuntos en Edmonton. Yo le dije, salimos el día martes en la noche con mi esposa, con eso de la personería jurídica, que teníamos que arreglar un problema. Pero resulta que se había dado otro problema. Y le dije a los hermanos, a mí no me importa manejar toda la noche, pero este problema se arregla. Y lo vamos a arreglar. Y pues, gracias a Dios, en paz todos. Santos en paz, dicen allá, ¿verdad? Tranquilos. Pero no vamos a permitir, hermano. Y dicen algunos hermanos, ay, este pastor tan serio que es. Mire, cuando respecta a las almas, yo soy serio. Porque yo entiendo que no fui yo el que las compró. Y que a mí me dejaron a cuidarlas, a hablarles, a hacerles entender. Si no, no estoy haciendo mi trabajo. No estoy haciendo mi trabajo. Pero bueno, débiles se olvidan pronto de lo que Dios les ha dado. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Más que bueno, hermano. Él ha sido bueno. Nunca han faltado los frijolitos en su mesa. Nunca ha faltado el techo, su vestido, sus zapatitos. Nunca. Porque Él es bueno. Ahora, ¿sabe qué? No se olvide nunca de lo bueno que Dios ha sido. No se olvide. Pues solo los débiles se olvidan. Vea este otro pasaje, Éxodo 1, 8 y 9. Se levantó entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo 11. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con cargas, y edificaron al faraón las ciudades de los vestimentos, Pitón y Ramsés. Bueno, entonces ¿sabe qué entiendo? Porque ya le expliqué que a Josué le dijeron: escógenos hombres. Pero como el enemigo, el diablo, es copión, entonces él entendió que una de las maneras cómo iba a mantener debilitado al pueblo, porque lo estaba viendo crecer, entonces él dijo: vamos a levantar sobre ellos capataces. Entonces aquí es donde yo, hermano, tengo que decir esto. A mí no me mandaron para estar de capataz sobre usted.
A mí no me mandaron para poner órdenes o cargas pesadas sobre el pueblo. A mí me mandaron a fortalecerlos. Porque el único que pone cargas, el único que pone peso, el único que pone capataces es el diablo. Y eso mismo estaban haciendo los fariseos en el tiempo de Jesús. Estaban poniendo sobre el pueblo cargas. Ahora, ¿qué clase de cargas, hermano? Porque los ponían a hacer cosas que ni ellos mismos podían hacer. Esa es gente la cual está siendo manejada por Faraón. Porque eso fue lo que Faraón hizo. Cuando vio que el pueblo se estaba levantando, cuando vio que el pueblo, hermano, estaba creciendo, entonces dijo: no es posible que esto esté pasando. Entonces les vamos a levantar gente que les ponga peso, cargas. Entonces hoy, hermano, nosotros hablando con respecto a los débiles, estamos encontrando gente que ha estado siendo cargada por mucho tiempo por cosas que el hombre les impuso. Actitudes, hermano, que no vienen de Dios. Hay actitudes que el hombre mismo ha estado imponiendo dentro de las vidas, y eso hace que haya gente débil. Que haya gente débil. Porque, hermano, mire, cuando hay palabra de Dios, no de hombres, palabra de Dios, nuestras vidas son fortalecidas. Cuando Dios habla, mi hermano, no importa cómo, si hay momentos en los que te va a cachetear la palabra, gloria a Dios, dale gracias a Dios porque te está hablando. Pero cuando es la palabra de Dios, pero cuando es el hombre el que está hablando, entonces sí duele y lastima. Pero es tremendo, hermano, cuando nosotros analizamos esto, porque les dijo: vamos a poner comisarios de tributos que los molesten con sus cargas. Aparte de ponerles cargas para que los molestaran. Si estamos siendo llamados para fortalecer al débil, tenemos que conocer quién es el débil, pero también necesitamos fortalecerlos y no debilitarlos más. Dejemos de estarle poniendo carga a la gente. Eso mismo, mire, ese fue el gran problema y lo que causó división dentro del pueblo, hermano, en los días de Salomón. Porque le dijeron: quita de nosotros las cargas que tu padre nos ha puesto. Y él dijo: no. Escuchó, prestó atención a los carnales, a los jóvenes de aquel tiempo. ¿Qué tenían ellos que hablar, hermano? Y eso causó una división. 10 tribus se fueron, 2 le quedaron. Porque no nos mandaron a ponerle carga a la gente. No nos mandaron a ponerles cosas, hermano, que no puedan sobrellevar. Yo le dije y lo vuelvo a repetir, yo hace un tiempo, hermano, antes de que el Señor nos permitiera estar ministrando en Edmonton y en Calgary, una de las cosas que yo le dije al Señor desde el principio fue: yo ya no quiero volver a empezar. Mira, hermano, el empezar una obra cuesta, lleva de mucho sacrificio, muchas lágrimas. Yo le dije: Señor, ya no. Pero ¿sabe qué? Como pues no son mis pensamientos ni mis caminos, sino que son los de Dios. Y dijo el Señor: ahora vas a tener que empezar. Pero eso me enseñó muchas cosas. Eso me enseñaron a mí muchas cosas. Y gracias a Dios por eso, hermano. Porque mire, ahora voy y les predico, les hablo y les doy instrucciones. Así vamos a hacer, así. Entendiendo, oiga bien, entendiendo que las necesidades de la gente o del lugar donde estamos son diferentes. Yo no puedo ir a imponerme a hacer allá, hermano, cosas que hacemos aquí, porque allá es otra cosa, allá es otra área la que estamos tratando. Ciertamente son almas, son vidas a las que estamos instruyendo, pero necesitamos otra estrategia.
Pero cuando llegamos a imponer, es que aquí como en Winnipeg yo así hago, así lo vamos a hacer aquí también. Entonces estamos poniéndole carga a la gente. Porque en su momento eso fue lo que Dios me dio para este lugar. Pero eso no quiere decir que eso sea lo que Dios use allá. Y entonces llega el momento en que le tengo que decir, mire hermano, yo lo que vengo aquí es a exponer la palabra de Dios. Ya si ustedes quieren hacerlo, pues ese será problema de ustedes. Pero en ningún momento me mandaron a imponer la palabra a mí. Yo la expongo, yo la explico, pero no la impongo. Lo mismo es cuando a veces, hermano, tenemos que hacer algún tipo de actividad. Gloria a Dios por el libre albedrío que Dios nos dio, porque yo oigo opiniones, mire hermano, hagamos así o hagamos por allá, que la hermana Emily que quiere esto, que quiere lo otro, que en aquel momento hay que decirle, ya no hermana. Pero la oímos. Feo fuera tener un capataz, porque el capataz dice, sí, no, y aquí se hace lo que yo mando. Ya mucha gente no quiere así. Pero como fuimos llamados para ser libres, el libre no tiene problemas con eso. Fortalezcamos a nuestros hermanos. Fortalezca a su hermano. Entonces, recuerde siempre esto: usted no fue llamado para poner cargas. Usted fue llamado para dar palabras de aliento, fortalecer a la gente. No les ponga más cargas. No les ponga más cargas. Los únicos que ponen cargas son los hipócritas. Son los alguaciles, los comisarios, pero no nosotros. Sigamos. Segunda de Samuel 3:1. Ya se pasó el tiempo, hermano. Aquí vamos a terminar. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Ahora bien, ¿por qué se iba debilitando la casa de Saúl? ¿Y por qué se iba fortaleciendo la casa de David? Hermano, ¿sabe por qué? Porque en primera de Samuel capítulo 18 y versículo 12 dice que Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ya no estaba con él, sino con David. Entonces, ¿por qué se iba fortaleciendo la casa de David? Porque el Señor estaba con él. ¿Y por qué se iba debilitando la casa de Saúl? Porque el Señor se había apartado de él. El espíritu, mire hermano, usted sabe la historia, dice que el espíritu del Señor se fue de donde estaba Saúl, hermano, se había apartado de Saúl. Saúl, no importara lo que hiciera, no podía tener comunión con Dios. Lo único que calmaba a Saúl era llamar a David que le tocara el arpa. Pero de ahí lo atormentaba este espíritu que lo atormentaba, hermano. Su casa se fue debilitando y se fue debilitando y se fue debilitando, mientras que la casa de David, aún cuando Saúl todavía era rey, su casa estaba siendo fortalecida. Nosotros vamos a estar siendo fortalecidos en la medida que permitamos que Dios habite no solamente en medio de nosotros, sino en nuestra casa. En tu casa. En tu casa. Mire, no importa lo que tengas que pasar. Yo me recuerdo, hermano, ese pasaje en el cual en aquel momento el arca no sabían a dónde irla a meter. No sabían dónde poner el arca, pero de repente aparece un hombre ahí, dijo: yo quiero el arca. Se la llevó, Obed-edom se la llevó a su casa. 3 meses estuvo el arca, la presencia de Dios en la casa de Obed-edom, y fue prosperado en todo.
Llevémonos, hermano, llevemos la bendición a nuestra casa. Tu casa va a estar siendo fortalecida, tu casa va a estar siendo prosperada, tu casa va a estar recibiendo bendición. Pero cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando el Señor, mire, el Señor en su misericordia nos da pita para que nosotros nos alejemos. Entre más lejos estés de Dios, más débil vas a estar, hermano. Acércate, busca, ven. Ven a buscar, ven a buscar, ven a buscar. Hay palabra de Dios. Mire, los días martes estamos discipulando, estamos enseñando, estamos orando. Todo lo que hacemos en un ratito, hermano, véngase. Porque le va a tocar que fortalecer a otros. Miércoles y jueves estamos orando en la mañana. Gloria a Dios. Los hermanos que puedan venir y que vienen, gloria a Dios. Venga. Porque nos va a tocar que fortalecer a otros. Acérquese. Sábados, viernes, hermano, estamos, porque necesitamos. Yo necesito de Dios, yo necesito de Él. Yo necesito de Él. Me dicen los hermanos, hermano, el pastor que fuimos a visitar en Portland, David Arispe, me dice, ay hermano, qué bendición. Usted estaba hablando con él, me dice, qué bendición. No nos pasa todavía la bendición que usted nos trajo. Sí, hay momentos en los que Dios nos usa para hacer de bendición a otros, pero hay momentos en los que necesitamos nosotros también, hermano. Que bendito usted que le toca que sentarse para escuchar y ser fortalecido. No deje pasar la oportunidad. Pero cuando Pablo hablaba en 1 Corintios 11, él decía otro problema. Y yo voy a terminar con eso. Porque como estamos tratando de identificar al débil, es aquel que hace esto, que participa de la mesa sin discernir. Lo hace de una manera indigna. Por eso dice, hay muchos enfermos, otros débiles y otros duermen. ¿Por qué la vida nuestra puede ser debilitada? Porque cuando nos acercamos a una mesa, a la mesa del Señor, en una tarde como hoy, no nos hemos examinado. Y hay cosas que necesitamos arreglar. Hay cosas en las que necesitamos estar a cuentas. Porque mucha gente piensa, dice, bueno, yo necesito estar a cuentas con Dios. Sí, pero repito aquel verso, hermano, que dice, si no podemos, hermano, si decimos que amamos al que no vemos, pero no amamos al que vemos, estamos en gente mentirosa. Si queremos estar a cuentas con Dios, pero no queremos estar a cuentas con nuestros hermanos, somos gente mentirosa. Entonces hay situaciones en las que sí necesitamos estar a cuentas con Dios, pero también necesitamos estar a cuentas con nuestros hermanos. Aquel que no quiere entender esto, hermano, lo que esto produce, va a terminar débil. El problema de los débiles es que prestan y son seducidos por la gente carnal. Lo que Pedro estaba enseñando, lo que Pedro estaba hablando. Entonces necesitamos decirle que sea fortalecido, pero decirle es necesario que lo que estás pasando, lo que está sucediendo, para que seas fortalecido y para que entres en el reino. Pero el pan, que es el maná que Dios le dio a su pueblo en el tiempo de Israel, en el tiempo del desierto, ese es el mismo pan que hoy nosotros vamos a comer. Este es el pan que descendió del cielo. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que nos fortalece. Su sangre, hermano, representada en el vino, es la sangre preciosa de nuestro Señor que nos dio redención a nosotros. Entonces hay que entender esto para que seamos fortalecidos. Y yo necesito ser fortalecido. Y yo necesito tener fortaleza. Yo necesito que, hermano, que el Señor quite todo cansancio, todo trabajo de mi vida, para que yo pueda fortalecer y tener cuidado del débil.
pero usted también lo necesita. ¿Cómo sacamos a los débiles de su debilidad? Démosles pan y démosles vino. David iba, hermano, huyendo en aquel momento, y David ya no hallaba qué hacer. Iba debilitado, iba David, y se llega donde los sacerdotes. ¿Y sabe qué pidió David? Pan. ¿Hay algún pan? ¿Hay pan acá? Dijo. El único pan que tenemos es el pan que está consagrado, el pan los panes de la preposición, le dijeron. Demen de ese, dijo. Pan. Pero nosotros en este tiempo, hermano, necesitamos pedirle al Señor que nos dé pan. Que nos dé pan. En el nombre de Jesús. Pídele pan. ¿Has estado cansado? ¿Te has sentido débil? Hoy pide pan. Hay pan en la mesa hoy para tu vida. Hay vino que da gozo. Eso es lo que necesitamos hoy. Ya no más el cansancio. Póngase de pie en esta tarde. Esto es lindo, hermano. Esto es lindo. Le voy a poner este otro versículo acá. Dice Esdras capítulo 4. Ay, ya me sacaron de aquí, miren los hermanos. Aleluya. Esdras. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Capítulo 4, versículo 4 al 5. Y dice: mas el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá y los perturbaban de edificar. Contrataron además contra ellos consejeros para disipar su consejo todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Oiga bien, el pueblo de la tierra debilitaba las manos del pueblo de Judá. La gente allá afuera, hermanos, lo que está haciendo es debilitándonos. Debilitaban las manos del pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá estaba siendo llamado para edificar el templo. Usted y yo estamos llamados para edificar. Para edificar. Pero ¿cómo nosotros edificamos? Cuando dejamos de oír el consejo de los de allá afuera. En esta tarde vamos a orar. Y si has estado cansado, si te has sentido débil, hoy vamos a participar de los elementos de la Santa Cena. Porque fuimos llamados para fortalecer, pero también fuimos llamados para edificar. Y ninguno que está cansado y ninguno que está débil podrá edificar, mucho menos podrá fortalecer a otro. Hay gente que está necesitada hoy de una palabra de ánimo. Hay gente que se ha sentido débil, hermano. Pero hoy, en esta tarde, el Señor viene para fortalecer tu vida. Yo no sé cómo Dios opera, yo no sé cómo Dios lo vaya a hacer, pero yo sé, lo que yo sí sé es que este pan y este vino son poderosos y que pueden transformar nuestra vida. Y que lo que nos estaba causando debilidad, lo que te estaba haciendo débil, ahora te va a hacer fuerte, porque dice su palabra: diga ahora el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Ya no más a la debilidad. Ya no más a la debilidad. Si has estado prestando oídos a otros consejos
ya no lo hagas más. Espera en Dios y Él hará. Espera en Dios, espera en Dios. El pueblo de Israel fue debilitado porque no esperaron el consejo. Le pidieron al Señor lo que ellos querían y ciertamente el Señor se los dio, pero les envió debilidad. Fortalécete hoy. Fortalécete hoy. Hay mucha gente necesitada alrededor nuestro. Mucha gente que está necesitando una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y somos nosotros los llamados a hacerlo. No es solamente el pastor, porque mucha gente dice, que vaya el pastor. No es solamente el pastor, el Señor te tiene a ti ahí, porque serás tú la que des palabras de aliento. Serás tú, mi hermano, el que dé una palabra de aliento, una palabra de esperanza, el que fortalezca las vidas de aquellas personas. Hay una tarea la que necesitamos hacer. Pero en esta tarde vamos a orar. Vamos a orar para que toda debilidad, todo cansancio, en el nombre de Jesús se vaya. Todo desánimo en las vidas, en el nombre de Jesús. 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 Levante sus manos y vamos a orar. Vamos a orar. Ya no más a la debilidad. Ya no más a la debilidad. Hoy es un tiempo final, en el cual el Señor está hablando a nuestras vidas, porque quiere fortalecernos. ¿Cuántas veces, hermano, por andar prestando atención a otras cosas, hemos sido debilitados? Pero este es el tiempo para ti. Yo te quiero invitar, antes de que ministremos la Santa Cena, si quieres que oremos por ti, que pases. Si te has sentido débil, pasa, hermano. Déjame ministrarte en esta hora. ¿Te has sentido desanimado? ¿Te has sentido débil, cansado? Pasa. No tengas temor, pasa al frente, pasa al frente. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. No te vayas a ir igual. No te vayas a ir igual. Amalek se ha levantado en contra del pueblo de Dios para atacar a los débiles. La carne, hermano, la carne nos debilita. Pero hoy vas a cobrar fuerzas en el nombre de Jesús. Hoy vas a cobrar fuerzas en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Levante sus manos y vamos a cantar al Señor mientras oramos. En el nombre de Jesús. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor.
mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Cuando miro tu santidad, miro yo tu gran bondad. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo el adorarte a ti y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas
Levante sus manos, levante sus manos. Te adoro a ti, te adoro a ti, la razón por la cual yo vivo es para adorarte, te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Padre, te damos gracias por la administración de tu palabra, Señor. Hoy venimos, Señor, delante de ti, recibiendo, Señor, de parte tuya esa fortaleza que necesitamos. Fuimos llamados para fortalecer a otros, Señor. Y hoy, Señor, nos despojamos de todo cansancio espiritual. Nos despojamos de toda debilidad, de todo peso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y llamamos a nuestra vida fortaleza. Fortaleza, Señor, porque nos queda poco tiempo. Porque el tiempo, Señor, es corto. Y pronto te hemos de ver, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Quiero invitar a hermana Gloria, hermana Nina, que pasemos, vamos a ministrar los elementos de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mientras usted está en su lugar, medita por un momento acerca de lo que vamos a hacer. Podemos pasar, hermanos. Nosotros oramos y cantamos al Señor. Es un tiempo para que usted reflexione. Ya hemos ministrado la palabra, pero ahora es tiempo de ministrar estos elementos. El pan y el vino producen fortaleza, producen sanidad, dan ánimo, dan fuerzas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Te damos, Señor. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor.
Te damos gracias, Señor. Tome su pan y lo bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros y por medio, Señor, de ese sacrificio trajiste para nuestras vidas, Señor, redención. Hoy, Señor, estamos delante de tu presencia y venimos, Señor, para bendecir este pan. Que este pan se haga parte de nuestro cuerpo, Señor, y traiga fortaleza a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, participemos todos. Tome su copa y la bendecimos. Esta, Señor, es la copa del nuevo pacto. Es tu sangre, Señor, la cual nos dio vida, porque muertos estábamos en nuestros delitos y pecados. Mas ahora, Señor, nos has llamado a vida y a vida eterna. Bendecimos, Señor, esta copa, dándote gracias, Señor, por ese sacrificio, tu sacrificio en la cruz del Calvario. Y cada vez, Señor, que comamos este pan y bebamos esta copa, tu muerte estaremos anunciando hasta que tú vengas, Señor. Gracias, Señor, te damos. Participemos todos. Permita que el pan y el vino se hagan parte suya. Y démosle gracias a Él. Le invito a que levante sus manos conmigo y le digamos gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque aún estando en esa cruz, no te negaste a hacer, Señor, lo que hiciste, Señor, para traernos a nosotros salvación. Gracias, Señor, gracias, porque eres bueno. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Te bendecimos. Reciba fortaleza. Recibe hoy fortaleza, pueblo de Dios. Eres fuerte. Eres fuerte. Ya no más a la debilidad, ya no más al desánimo, al cansancio, al peso que se nos ha querido imponer. En el nombre de Jesús, hoy venimos desechando todo eso, Señor, llamando fortaleza a nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que esta semana tú traigas, Señor, cosas nuevas para nosotros, Señor. Que podamos ver tu mano poderosa, Señor. Que podamos, Señor, sentirte a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Le invitamos, hermano, para las actividades de la semana. Día martes estamos acá orando, discipulando. Los días miércoles a las 5 de la mañana, jueves también. El día viernes tenemos nuestros servicios en la noche, 7 de la noche. El domingo tenemos nuestro servicio dominical. Hay una invitación de parte de la iglesia Siloé que está en Sioux Falls. Ellos están de aniversario, las fechas 2, 3
y 4 de junio y nos han invitado, especialmente a los hermanos